Recording in cubital progress. lunar, la columna intermedia y la columna radial o una columna externa. Entonces, nosotros en este tipo de radiografías también evaluamos este tipo de columnas. Si ustedes observan, en la columna radial existe dos facetas articulares, uno con el semilunar, una con el, perdón, con el escafoides y luego en la otra, en la columna central, con el semilunar. Y eso es lo que nosotros observamos, ¿no? Que siempre debe existir una congruencia articular entre la parte del radio distal y los huesos del carpo. Cuando ustedes evalúan una radiografía en proyección antero-posterior, lo que ustedes deben observar es la altura radial. ¿Qué es la altura radial? La altura radial, ustedes a través de, toman su radiografía y con una regla y un lápiz o un lapicero sobre esa placa, pueden hacer los trazos de línea, una primera línea que va longitudinal a la apófisis del radio y otra línea que va sobre la apófisis cubital. Entonces, la altura del radio en relación, la apófisis del radio en relación a la apófisis cubital, existe una altura de 10 milímetros, aproximadamente 1 centímetro. Cuando ustedes tomen una radiografía y observen que la apófisis radial está al nivel de la apófisis cubital o por debajo de la apófisis cubital, entonces confirman ya de forma radiológica que existe ya una fractura del radio distal. Y en la proyección lateral, lo que nosotros hacemos un trazado de línea en el cual evaluamos la inclinación de las facetas articulares del radio distal, donde existe una inclinación volar de aproximadamente 11 grados, ¿no? 11 a 9 grados. Y nosotros, ¿cómo hacemos la medición del ángulo? Trazamos la línea C que contacta los fragmentos tanto anterior como posterior de la articulación del radio y trazamos una perpendicular a la misma. Estas dos líneas, la C y la X, forman un ángulo que son aproximadamente entre 11 a 9 grados polares. Cuando existe una alteración de estas inclinaciones, entonces nosotros podemos decir que no confirmar la fractura de radio distal y la alteración del ángulo o de la inclinación volar. Y esto es lo que yo les explicaba sobre que en las fracturas, en una proyección lateral, lo que deben evaluar es si no existe una luxación del carpo. ¿Y cómo yo hago? Trazo una línea Y que pasa por el centro del eje diaficiario del radio y esta línea debe bisecar los huesos del carpo, tanto el escafoides como el semilunar. Cuando esta línea Y no biseca estas estructuras y el carpo, los huesos del carpo están por encima de la línea Y o por debajo de la línea Y, entonces podemos decir que existe una, aparte de la fractura del radio, existe una luxación del carpo y podemos clasificar como una fractura Rea Barton, ya sea dorsal, ¿no? O sea palmar. No sé si en esta radiografía tienen algún tipo de duda en relación a las fracturas de volares, Barton dorsales o Barton volar. Solo es para las interarticulares, ¿no, doctor? No es para las coles. No, este tipo de trazado de líneas es para todas las fracturas. Lo que te va a servir la línea Y es para tú tener un diagnóstico radiográfico si tu fractura es extraarticular o articular, ¿no?
las fracturas extraarticulares siempre va a haber continuidad entre el fragmento del radio distal, el fragmento del radio distal y el carpo. ¿Sí me dejó entender? ¿Ya? Pero cuando tú trazas la línea en el cual sigues la parte central en la radiografía lateral del fragmento distal de radio y en la cual esta línea, tú evalúas cómo está el carpo, que no lo biseca, entonces ya tú puedes hacer una clasificación tipo Barton. Me refiero a las fracturas de la clasificación tipo Barton, ya sean dorsales o molares, ¿ya? En ese sentido. Otra evaluación radiográfica en una proyección de peso en las líneas de glula, en el cual tienen que evaluar los arcos. Y esto es importante, no solamente la línea de la altura radial, sino evaluar si no existe una lesión en los huesos del carpo, ¿no? Porque puede estar asociado una fractura de radio y una luxación de los huesos del carpo, ¿no? Y en el cual necesitas también un tratamiento quirúrgico de los ligamentos del hueso de carpo. También el carpo, esos pequeños huesecitos también se operan, ¿no? Porque debe tener una congruencia biomecánica para hacer las actividades manuales. Entonces, nosotros utilizamos un primer arco, el primer arco que tiene una convexidad y que toca al hueso del escafoide semilunar y el piramidal, un segundo arco que está entre el primer y tercer arco, y el tercer arco es el que tiene la convexidad del hueso grande y ganchoso. Estas líneas deben también evaluarla para diagnosticar si no existe lesiones de las estructuras del carpo. Entonces, en esta radiografía, esto es lo que les explicaba sobre trazar una línea sobre el eje del radio, y entonces, cuando ustedes trazan una línea sobre el eje del radio, debe tocar a los huesos del carpo, y en este caso no lo toca, no se observa, no lo biseca. Entonces, hacen otra línea, la línea roja, en el cual tampoco tiene una relación del carpo con el radio. Entonces ustedes ya pueden hacer un diagnóstico de una fractura de radio distal tipo Barton volar, ¿ya? Y en la anterior radiografía pueden hacer el diagnóstico de una Barton dorsal, ¿no? Si ustedes observan, la línea amarilla no cruza o no biseca simétricamente a los huesos del escafoides ni el semilunar, y entonces observa que el fragmento articular está en relación a la parte dorsal con el fragmento principal o el fragmento proximal del radio, y ahí diagnosticamos una luxofractura del radio distal, conocido como una Barton dorsal. ¿Ya? Entonces, esta Barton dorsal y esta Barton volar es quirúrgica, son quirúrgicas. Tú puedes hacer el intento de hacer una reducción, ¿no? Pero 100% de las veces no logramos contener con el yeso, ¿no? Y en algún momento que lo puedes contener con colocar un yeso, ¿no? Si es en región volar, colocas la muñeca en flexión dorsal, o si es una Barton dorsal, lo tratas de hacer en una flexión ventral, puedes conseguir radiográficamente parámetros radiográficos aceptables, pero le tomas a la semana y de nuevo vuelve al estado original en el cual llegó el paciente. Entonces, 100% es quirúrgica este tipo de fractura. Entonces, nosotros al tener ya
un diagnóstico quirúrgico, lo que hacemos es hacer una tomografía y lo que vamos a evaluar es, ¿no?, ya de forma tridimensional el tipo de lesión, ¿no? Entonces, evaluamos una tomografía en reconstrucción, ¿no? Para hacer ya la planificación quirúrgica de este tipo de fracturas. Y acá, por ejemplo, a ver, vamos a retroceder un poco acá. Acá ustedes observan, por ejemplo, pueden identificar acá las 3 columnas, alguno del auditorio. Sí, doctor. A ver acá un ratito. Acá se observan las 3 columnas, ¿no? La parte, la columna cubital, ¿no? Y el radio, que está, acá están las 2 columnas alteradas, ¿no? La columna intermedia, ¿no? Y la columna radial. Estas 2 columnas reseccionan los huesos del escafoides y sepilunar, ¿no? Pero aparte de este tipo de configuración de fractura, tenemos una lesión a nivel de su eje. Si seguimos acá, ahí lo ven, ya el trazo de fractura es diferente, ¿no? Ya no se observa de forma perpendicular, sino una lesión ya de forma longitudinal, ¿no? Entonces, estas fracturas son conocidas como las fracturas de Barton. Entonces, la tomografía nos da ya la perspectiva cómo nosotros vamos a reducir este tipo de fracturas, cómo vamos a colocar nuestros tornillos, cómo vamos a elegir las placas, ¿no? Qué tipo de placa vamos a utilizar, cuántos tornillos necesitamos para dar soporte a nivel de del fragmento digital. Literatura nos dice que con 2 tornillos son suficientes, ¿no? Pero existen algún tipo de fracturas que necesitan otro tipo de configuración para darle una mayor estabilidad a ese fragmento. Bueno, después de haber evaluado o haber entendido cuáles son los mecanismos de vectores sobre la muñeca, que puede ser un mecanismo en extensión, un mecanismo en flexión, un mecanismo de cizallamiento o un mecanismo de compresión axial, podemos ya a través de la radiografía y una tomografía dar ya una clasificación de este tipo de fractura, y nosotros la conocemos como la clasificación AO, ¿no? Que son fracturas, lo dividimos en 3 tipos, las fracturas tipo A, tipo B y tipo C. Las fracturas tipo A son las extraarticulares, ¿no? En la tipo A1 son a nivel del cubital, en la tipo A2 a nivel radial simple, y la tipo A3 son las multifragmentadas, ¿no? Todas extraarticulares. Y a nivel de la clasificación parcial articular, observamos las tipo B1, ¿no? Que son la B1, que sería del estiloides radial, y las a nivel frontal, que serían las Barton dorsales, la B2 y las Barton volares, ¿ya? Y en las tipo C son fracturas ya conminutas, ¿ya? Entonces, en el cual puede ser una metafisiaria simple, multifragmentada, o también que comprometa la
parte cominuta, tanto en la parte articular como en la parte de la metáfisis, con extensión también a la parte de la diáfisis. En relación al grado de complejidad, al grado de evolución y al grado de pronóstico, las tipo A tienen mejor pronóstico y las tipo C tienen mal pronóstico. Bueno, esta es otra figura de la clasificación AO, ¿no? Las tipos extraarticulares, articular parcial y articular completa. Una pregunta, ¿saben cómo definir, de acuerdo a la clasificación AO, cuál es el parámetro para hacer una clasificación articular? ¿Les han explicado en alguna de las clases? No, doctor. A ver, déjame ver, no está acá. Ya, vamos a ver. Lo que hacemos es trazar una línea, trazamos una línea del segmento articular, en este caso del radio, ¿no? Desde la apófisis radial hasta la fosa del radio, y esa distancia lo podemos trasladar, esas líneas, ¿no? Tanto en la como en el ancho como en la altura, ¿no? No sé si me dejo entender en ese caso. Disculpe, doctor, era el cuadrilátero de Müller, algo así. Ese es el cuadrilátero, ¿ya? Entonces, tú primero trazas la línea de los bordes articulares y esa línea, la distancia de esas líneas, comienzas a proyectarlas en sus lados, ¿no? Y de tal manera que esas líneas formas un cuadrado, ¿no? Entonces, ese cuadrado es lo que te interesa mirarlo para poder clasificarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tienen que hacer ese tipo de ejercicio mental, ¿no? Para trasladar las líneas, ¿no? En las radiografías y hacer ya las clasificaciones, ya sean extraarticulares, articular parcial o articular completa, ¿ya? Muy bien, el tratamiento de este tipo de lesiones, toda fractura articular es quirúrgica, toda fractura articular es quirúrgica. Las fracturas extraarticulares podemos hacer una reducción más colocación de yeso braquiopalmar. En este caso, podemos tener una indicación relativa de tratamiento quirúrgico, pero se maneja de forma incruenta. Las fracturas de Barton siempre requieren un tratamiento quirúrgico, ¿no? Y siempre que hagan un tratamiento del radio, siempre deben valorar un posible síndrome compartimental. Hemos visto síndrome compartimental de una fractura de radio tratada con yeso, ¿no? Siempre que un paciente por emergencia haga una reducción de una fractura extraarticular y le colocamos un yeso braquiopalmar, nosotros le damos de alta, ¿no? Y siempre le decimos valorar el edema, el dolor, el color de los dedos durante las primeras 48 a 72 horas, ¿no? Y siempre le decimos que vaya al primer nivel de atención. Es ahí donde ustedes tienen que tener eh, la consideración de estos pacientes. Ustedes que están en el primer nivel de atención, imaginémonos que son pacientes que han sido tratados en la ciudad y ustedes están haciendo su serum en algún lugar fuera de la ciudad y les llega ese paciente, ¿no? Le hizo la lesión a las 5 de la mañana, llega a emergencia
le toman su radiografía a las 6 de la mañana, le hacen el procedimiento, a las 8, 8:30, 9, ya está con su yeso. Se va a su casa con su tratamiento. Llega a su lugar de origen y puede ser que por la tarde les estén tocando en su centro de salud, ¿no? Y si ustedes observan en la tarde o les puede llegar en la noche a este paciente, ¿no? Un dolor muy severo que no mejora con los medicamentos, observa un edema, ¿no? Que sobresale sobre el yeso. Encuentran ya una alteración de la coloración de los dedos y comienzan a extenderle los dedos de la mano y ustedes están sospechando posiblemente de un síndrome compartimental, lo tendrán que referir de nuevo al área de emergencia con el diagnóstico de descartar o evaluar un posible síndrome compartimental. Eso es muy importante porque hacer un tratamiento durante las primeras 6 horas puede salvar el músculo y la viabilidad del músculo y evitar una de las complicaciones de un síndrome compartimental, ¿no? Que es una alteración neurológica y puede ya tener una secuela del mismo. Entonces, siempre ustedes deben estar atentos a que pueda producirse un síndrome compartimental, ¿no? En la parte quirúrgica, no tanto, porque nosotros al paciente posoperado lo evaluamos durante las primeras 24, 48 posoperatorio, y si existe algún signo de síndrome compartimental que nos haga sospechar, bueno, de nuevo entramos a quirófano, ¿no? A resolver el problema. Pero más que todo, ustedes para el tratamiento incruento de este tipo de fracturas. Este es su tratamiento incruento, que colocamos el yeso, y en relación al tratamiento quirúrgico, de acuerdo al tipo de fractura, hacemos la incisión, ya sea volar o dorsal. En este caso es una fractura que necesita resolverse por la vía volar. Hacemos una incisión que tenemos parámetros anatómicos. Luego comenzamos a hacer una disección. Estamos a nivel del palmar, el tendón del palmar, disecamos el palmar, ¿no? Y llegamos a este músculo que es el pronador cuadrado. Y hacemos una incisión longitudinal del pronador cuadrado para poder ya llegar a la diáfisis. Este es un músculo muy, muy importante, ¿no? Porque al hacer la disección de este músculo, del músculo cuadrado, para ya hacer la reducción de los fragmentos y colocar la placa, al final debemos suturar este músculo para que recupere la pronosupinación. Existen estudios en el cual a los 6 meses del posoperado no hay una pronosupinación completa en relación a la mano sana, y cuando ya se hace una evaluación al año, se equipara las funciones de ambas manos, pero siempre la mano operada tiende a tener una disminución de la fuerza de torque por la parte de la biomecánica de este músculo pronador. Entonces, este músculo es muy importante para nosotros hacer una disección de tal manera que tenemos que conservarlo en su integridad, ¿no? Para al final reducir este músculo y hacer que exista una fuerza del torque en el postoperatorio. Bueno, después de hacer divulsionar el músculo del pronador cuadrado, hacemos con clavijas, ¿no? La reducción de la fractura. Tomamos con una fluoroscopía la reducción tanto a nivel frontal como a nivel volar. Evaluamos si el carpo está congruente con la parte articular, si la articulación se ha recuperado tanto en la proyección anteroposterior como en una proyección lateral.
Luego evaluamos de acuerdo al trazo de fractura cuántos que ya ha sido planificado por la radiografía y tomografía, cuántos tornillos vamos a colocar, el tamaño de la placa en relación a la extensión de la metáfisis o a la diáfisis, y elegimos el tamaño del implante, ¿no? En el intraoperatorio, y luego adosamos esta placa y ya comenzamos a colocar los tornillos, ¿no? Y evaluamos con las radiografías, con la fluoroscopía, si los tornillos no pasan a la articulación del carpo, ¿no? Eso tenemos que tener muy en cuenta porque evitar alguna molestia, ¿no? Del tornillo en la articulación que no le permita hacer la pronosupinación o la flexoextensión, ¿no? Entonces, una vez que ya evaluamos en el intraoperatorio que anatómicamente ha sido recuperada la articulación y que los tornillos distales no hacen un conflicto a nivel de la articulación radiocarpal, comenzamos a cerrar, ¿no? Y a los 24, 48 horas damos el alta, le indicamos que haga ya ejercicios en relación a la tolerancia del dolor de flexo-extensión y pronosupinación después de del retiro de puntos y ya que consolide el hueso, indicamos terapia física para que llegue a recuperar lo más rápido posible el rango de la flexo-extensión y la pronosupinación de la muñeca. Muy bien, eso es todo en relación a la parte del radio. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, una pregunta, ¿pueden haber casos donde las fracturas que aparentemente son coles haya un trazo de fractura que pueda estar, digamos, disimulando un abarto? No, nunca, nunca. Eh, para ustedes tienen que hacer la división en una fractura extraarticular o si es una fractura articular. Si es una fractura articular, puede ser una Coles o una Smith, ¿no? Porque tú ya has hecho lo que tú me dices, puede ser cuando llega el paciente y clínicamente, tú puedes decir, puede ser una Coles o una Barton dorsal, o una Smith o una Barton volar. Tú en tu cabeza puedes decir eso, sí lo puedes tener como un algoritmo diagnóstico, pero cuando ya le indica la radiografía, es para que tú digas, ¿es una Coles o es una Barton dorsal o es una Smith o una Barton volar o una tipo AO, ¿no? Extraarticular o una AO tipo articular parcial o articular completa, ¿ya? Entonces, no hay forma de que radiográficamente ni tomográficamente puedas confundir una fractura extraarticular de una intraarticular. No sé si he respondido tu pregunta. Sí, doctor, gracias. Si no hay otra pregunta, comenzamos con las lesiones de mano. En este tipo de fracturas de mano, lo más frecuente que nosotros encontramos es en los accidentes laborales, ¿no? Y accidentes de tránsito. Pero entre los accidentes de tránsito y los accidentes laborales, lo que más frecuentes son las lesiones laborales. Pero acá solamente vamos a hablar de fracturas cerradas, ¿no? Porque hablar de traumatismo de mano en el cual tiene que ver con mano traumática, que es un capítulo aparte, la mano traumática en el cual estas
lesiones laborales lo hemos visto cuando un trabajador comienza a hacer una actividad nueva en la que nunca ha estado habitualmente, que lo ha hecho. Por ejemplo, se comienzan a trabajar en carpintería, ¿no? O en fábricas donde tienen que manejar los trapiches. Ese tipo de lesiones es el capítulo de mano traumática, en el cual muchas veces está asociado a otras especialidades que ayudan a reconstruir la mano, como por ejemplo cirugía vascular, ¿no? O cirugía plástica, que utilizamos para recuperar los defectos óseos o los defectos de partes blandas. Pero en este capítulo solamente vamos a desarrollar las fracturas cerradas de mano. Y la que más común les puede llegar. Bueno, lo mismo en relación a los mecanismos de fuerza, ¿no? Los puntos críticos de una deformidad elástica o una fractura. Y en relación a la epidemiología, pues las fracturas de falange suponen el 10% del total de todas las fracturas. Las fracturas metacarpo, a nivel de metacarpo, suponen el 40% de las lesiones de la mano. Y de todas ellas, a nivel del metacarpo, el 10% son las fracturas a nivel del cuello del quinto metacarpiano. Estas son las conocidas fracturas del boceador, ¿no? A veces, haciendo algún tipo de deporte, tienes un impacto de puño con el suelo y te puedes producir una fractura a nivel del cuello del quinto metacarpiano. Y lo que nosotros vemos en la sala de emergencia son pacientes que han tenido una riña con terceros, una pelea, tiran un puñete, ¿no? Y llegan a la emergencia con la fractura del quinto metacarpiano, ¿no? Traumatismo deportivo, traumatismos laborales, y puede producirse las fracturas a nivel de la base, diáfisis, cuello o cabeza, tanto de las falanges como de los metacarpianos. Esto, a nivel del metacarpo, existe su biomecánica, ¿no? La mano representa tanto arcos transversales como longitudinales. A nivel transversal está el arco metacarpo falángico, ¿no? Y la parte proximal del carpo. Y el arco longitudinal está en relación con el tercer rayo de la mano. ¿Por qué es importante los metacarpianos? Porque esa forma que forma el arco, los metacarpos, tienden a favorecer una fuerza de torque para la prensión. Por eso es importante el tratamiento del metacarpo, desde el punto de vista biomecánico. Entonces, el segundo y tercer metacarpiano son fijos, están unidos a la segunda línea del carpo, y el primer, el cuarto y quinto son móviles y contribuye a formar este tipo de arco, ¿no? Tanto el segundo como el tercero metacarpiano no toleran ningún tipo de deformidad, por lo que debe tener una reducción anatómica, y cuando existe una alteración se puede alterar la fuerza de torque y la fuerza de prensión de la mano, ¿no? Por eso es importante, ante este tipo de lesiones, hacer una planificación quirúrgica. Anteriormente utilizábamos los yesos, posteriormente hacíamos reducción con clavos, pero en los últimos 10 años la tecnología ha hecho que tengamos a disposición mini placas, y las mini placas son para hacer la reducción y tratamiento quirúrgico. En relación a las placas, nosotros en traumatología tenemos 3 tipos: las placas de grandes fragmentos, que son para hacer la reducción del fémur, la tibia, el húmero, tibia, fémur. Las placas de pequeños fragmentos, en el cual hacemos la reducción del radio, del cúbito, de la clavícula, escápula, pelvis, y las
placas de mini fragmentos en el cual las utilizamos para las falanges, ¿no? De la mano, para el metacarpo, para falanges del pie y para los metatarsianos. Entonces tenemos 3 tipos de placas en el cual lo utilizamos en relación al segmento que se ha lesionado del hueso. Bueno, esa es la biomecánica, es lo que les había hablado sobre los arcos, ¿no? Los metacarpo falángicos de la parte distal y a nivel del carpo, que es de la parte proximal, y el rayo del tercer metacarpo, que es la parte longitudinal, y eso es lo que le produce un torque de presión. Bueno, en los estudios radiográficos hacemos una proyección frontal y una proyección lateral, ¿no? En pronación o en supinación. Si queremos ver el segundo y tercer rayo, o el segundo y tercer metacarpiano, lo hacemos en pronación, y si queremos evaluar el cuarto y quinto rayo, hacemos una proyección lateral en supinación de 30 grados. Bueno, el diagnóstico de una lesión clínico del metacarpo es hacer una valoración, ¿no? Cuando hacemos al paciente que haya una flexión de 90 grados, ¿no? Estas líneas de los dedos tienen que converger a nivel del carpo, pero cuando hacemos que haya una flexión de 90 grados de los dedos, y estas líneas no convergen en el carpo, como vemos en la segunda figura, entonces estamos evaluando que existe una alteración de la rotación, ¿no? Y confirmamos que ese paciente necesita de tratamiento quirúrgico, ya que con un tratamiento incruento con yeso no lo vamos a poder solucionar. Bueno, estos son los diagnósticos radiológicos, cómo debes evaluar el carpo, si existe una lesión a nivel de la base, de la diáfisis, a nivel del cuello o a nivel de la cabeza del metacarpo. Esta es la lesión del boceador, ¿no? La fractura del cuello del quinto metacarpiano, lo hacemos que haga puño y debemos observar los nudillos. Cuando no se observan los nudillos, podemos hacer una sospecha clínica y luego confirmar con una radiografía la fractura de la cabeza del quinto metacarpiano. Ahora, el tratamiento va desde un tratamiento incruento hasta un tratamiento quirúrgico. Mayormente hacemos un tratamiento incruento, ¿no? Hacemos una reducción, colocamos silocaína en el caso de fractura y hacemos la reducción de este tipo de fractura. Pero actualmente hay nuevos dispositivos que son clavos intramedulares, ¿no? Que lo puedes colocar a nivel de la base del quinto metacarpiano y que llegue hasta la cabeza. Y otra fractura es el primer metacarpiano, que puede ser una fractura extraarticular o una fractura intraarticular. La fractura extraarticular se conoce como una fractura de Bene, que es a nivel de la base del primer metacarpiano, y hacemos un tratamiento incruento, hacemos una reducción en abducción, ¿no? Y en extensión del primer metacarpiano, y estabilizamos con un clavo Kirchner, ¿no? Que llegue hasta los huesos del carpo para sostener este tipo de fractura. A diferencia de la fractura articular de la base, ¿no? del primer metacarpiano, que se conoce como fractura de Rolando. En este tipo de fracturas sí hacemos un tratamiento quirúrgico, hacemos una incisión y colocamos las mini placas. En conclusión, para el tratamiento, toda fractura articular es quirúrgica. La fractura de Bene se puede hacer una reducción incruenta más yeso, y en ciertos momentos o en ciertos casos en el cual nosotros, al hacer una reducción incruenta, observamos a través de la fluoroscopía que no existe una reducción satisfactoria, sí hacemos un tratamiento quirúrgico, ¿no? La fractura de Rolando siempre va a ser quirúrgica.
lo que deben tener en cuenta que las fracturas de los metacarpianos que tengan una alteración rotacional, hay que someterla a colocarle una mini placa, ¿no? Y deben también tener en cuenta que estas estructuras por accidentes de tránsito pueden producirse una luxación y en el cual tiene que ser también tratado de forma quirúrgica. Bueno, esto es lo que les decía, son las mini placas, son placas de 2.7 con tornillos de 2.0, ¿no? Que utilizamos en los metacarpianos y también en las falanges. Muy bien, eso sería todo en relación a las lesiones de mano. No sé si tienen algún tipo de preguntas. Doctor, una consulta. ¿Este tipo de fracturas tendrían también clasificación AO o solamente son los tipos que ha explicado? Sí, también tiene la clasificación AO, pero como son diferentes huesecitos, ¿no? Hemos considerado utilizar lo más frecuente, que son las fracturas del del primer metacarpiano, ¿no? Y las fracturas de la cabeza del quinto metacarpiano, del primero y del quinto, ¿ya? En ese sentido es lo que se está exponiendo este tipo de patologías que son las más frecuentes. Pero sí, la O tiene la clasificación de la falange distal, de la falange media, de la falange proximal, del metacarpio. Sí, sí existe. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. Sí. Doctor, después de este tratamiento quirúrgico, ¿el paciente llega a recuperar toda la movilidad de su miembro o hay un porcentaje establecido de la movilidad que llega a recuperar el paciente en este caso? La pregunta está en relación a la mano o en relación a todas las fracturas de tratamiento quirúrgico. No, a la mano nada más. Muy buena pregunta. Mira, nosotros tenemos un tiempo promedio en la cual la mano, los dedos de la mano y la parte de la articulación metacarpofalángica pueden estar inmovilizadas. El tiempo es 3 semanas. No podemos dejar más de 3 semanas sin movimiento a los dedos de la mano y a la articulación metacarpofalángica porque les ocasiona rigidez en ese sentido. Entonces, nosotros cuando hacemos un tratamiento quirúrgico, a las 48 horas les indicamos que ya haga movimiento en relación a la tolerancia del dolor. En ese sentido. Ahora, lo otro, como les comenté en la parte de radio y en la clasificación de la AO, que está clasificado como tipo A, tipo B y tipo C, a mayor clasificación, a mayor grado de lesión, la probabilidad de recuperar la función va a disminuir, ¿no? Porque no es en relación al pronóstico satisfactorio de tener una fractura articular tipo B1, ¿no? A una fractura articular C3, donde existe la conminución de la parte articular, del segmento articular lesionado, como también de la metáfisis. Entonces, tiene varios componentes la recuperación funcional de las fracturas de la mano y todo tipo de fractura. Primero, el grado de conminución o el grado de clasificación. A mayor grado, existe mayor riesgo de que la función se recupere al 100%. Dos,
si ha sido una fractura con exposición ósea o sin exposición ósea, si ha habido contaminación del hueso. 3, si aparte de esa fractura tiene una lesión agregada, ¿no? Porque, como les comenté, en las fracturas de mano está asociado a accidentes laborales que muchas veces no solamente el hueso está lesionado, sino también existe lesión de los tendones extensores, lesiones de los tendones flexores, lesiones a nivel de la parte neurológica, ¿no? De los nervios digitálicos o a nivel del nervio cubital, el nervio mediano o parte del nervio radial, ¿no? Entonces, en la mano, mayormente lo vemos en las manos traumáticas. Entonces, todo ese contexto, todo ese panorama nos va a permitir dar un pronóstico al paciente. Entonces, lo que nosotros es hacer una reconstrucción del hueso y de las partes blandas, ¿no? Y si nos permite hacer la terapia física, ellos mismos comenzar con movimiento de los dedos de sus manos a las 48, 72 horas, para que cuando ya el hueso haya consolidado, mandarlos a terapia física y que recupere el rango articular que le falta. Porque no es lo mismo recuperar 10 grados de flexión, 10 grados de extensión, de 10 grados de supinación o 10 grados de pronación, que a recuperar 80 grados de flexión, 80 grados de extensión, ¿no? Entonces, está en relación a la naturaleza de la fractura. No sé si habré respondido tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Preguntaba eso porque justamente el año pasado una amiga mía había tenido una lesión en uno de los, sí, el metacarpiano también, y uno de los doctores de un centro de salud le había dicho que se coloque una especie de, como una férula, ¿no? Pero que, bueno, como no le dolía mucho, que no había problema, ¿no? Y pues no se tomó, o no se tomó la paciencia de decirle a esta persona que pues vaya con un especialista, con un traumatólogo, ¿no? Entonces hizo que se colocara la férula como 4 días y el dedo se quedó inmóvil todo ese tiempo, ¿no? Y luego para que pudiese recuperar la movilidad en el dedo hasta el momento no, pues creo que fue una equivocación, ¿no? Haberle dicho tanto tiempo que se quede con el dedo inmóvil. Y al final sí tuvo una lesión. Cuando le hicieron una radiografía, salía que tenía como una especie de callo y ya se había formado ahí en el hueso. Claro, lo que también ha podido suceder es que ha sido una fractura articular y que necesita una reducción quirúrgica. Como te digo, toda fractura articular tiene que ser operado, así sea la base de la falange distal de tu dedo de tu mano. Si es articular, tienes que operarte, porque si no te operas, puede consolidar, sí, puede consolidar, pero ya esa incongruencia articular hace que no recuperes el rango de movimiento en su totalidad. ¿Ya? Ok, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hubiera pregunta, ya nos veremos para mañana con mi grupo sobre la discusión de casos clínicos. Muy bien, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.